Buenas noches, damos la bienvenida a esta transmisión en vivo desde la página de las ediciones Anonimato Ediciones para presentar esta noche el libro Dentro de la Voz, que es una selección poética de Leila Quintana, más conocida como Amada Libertad, una poeta salvadoreña que vivió durante el año 70 hasta el año 91. Su vida, si bien fue breve, el testimonio que deja desde las palabras, desde la lengua, es lo que nos convoca esta noche y también nos alegra poder compartir esta nueva selección poética de su voz. Me acompaña Roberto Carlos Pérez, escritor, músico, académico, a quien doy la bienvenida para que nos salude esta noche. Bienvenido, Roberto. Gracias, Alberto, gracias a la audiencia y sobre todo gracias por estos 13 años, creo, del Festival Amada Libertad. Esta es la edición decimotercera, ¿no? Número, esta es la número 12, pero sí, La en número ese 12. Bueno, estamos en bueno, camino. sí, qué número tan maravilloso, ¿no? Dentro de en la cábala, el número 12. Justamente. Am, y qué maravilla, ¿no? Honrar la memoria de Amada Libertad, una poeta eh, muy poco conocida, duele decirlo, pero muy importante, y el festival sirve eh, para anunciar, ¿no? Que en algún momento una joven, una adolescente, una joven, se dejó arrastrar eh, por la lengua misma para relatar una catástrofe que hoy nos cuesta mucho entender y que sucedió ayer, no sucedió hace 4 siglos. Así que muchas gracias al Festival Amada Libertad, te agradezco a ti, agradezco también a Anonimato Ediciones, a todos los que forman parte del Consejo Editorial de Anonimato Ediciones, eh, a ti, por supuesto, a Santiago, a la doctora Mondragón, que espero que nos esté viendo, y a la audiencia en general y sobre todo a Argelia Marcelí, mamá de Amada Libertad, y de su hermana, a su hermana Lupita y a toda la familia. Sí, bueno. También recordamos a quienes nos están escuchando, mirando, que pueden dejar sus comentarios o preguntas en la caja de Facebook, ya sea en la página del festival, que también estamos en vivo a través de ella, de la página de Alquimia y también desde esta página de Anonimato Ediciones. Como comentaba Roberto, estamos justamente en la mitad, en el ombligo de la edición número 12 del Festival de Poesía Amada Libertad, que comenzó en 2014 y que año con año se ha podido realizar gracias al apoyo de la comunidad que cree en la poesía y que año con año pues también brinda apoyo, y Argelia misma, la mamá de la Amada Libertad, es la principal promotora de la obra de su hija. Cuando, cuando aún estaba con vida su hija, Leila, Argelia ya promovía su obra, la mandaba a periódicos, la mandaba a concursos, los cuales ganó algunos, ¿verdad?, de los certámenes, y da cuenta eso mismo de la calidad poética de su voz. En este caso, creo que muchos hemos conocido la poesía de Amada Libertad a través de la incansable labor que Argelia ha realizado por más de 3 décadas y que en ese camino, pues, de su propio eh, valor, fuerza y también sus propios medios económicos, ha difundido la obra de su hija a través de libros. El primero se llamó Larga Trenza de Amor y lo publicó en el año 94. Entonces, ese libro que recopila todos los poemas que llegaron a ella vía correo clandestino durante la Guerra Civil,
fueron puestos en este libro y son como, eh, este libro es la base, el libro madre, digámoslo así, de todas las selecciones o muestras poéticas que se conocen de Leila Quintana en diferentes ediciones, en diferentes también países, traducciones que ha habido, por ejemplo, al inglés, al italiano, al sueco, y que siempre, insisto, Argelia ha sido el motor que ha movido la obra de su hija. ¿Por qué publicar una nueva selección poética de Leila, Roberto? Ah, parece una pregunta eh, no tan sustanciosa, pero lo es. Es una pregunta muy sustanciosa. ¿Por qué publicar una edición de la obra llamada Libertad? ¿Cuántas ediciones hay hasta ahora de la obra llamada Libertad? Argelia por lo menos tiene 11 libros 11. que O- recopilan on- o que on- difunden muestras. Ajá. sí, habría que preguntar si esos 11 libros han salido de El Salvador, si esos 11 libros han tenido una circulación vasta en El Salvador, y habría que preguntar por qué con tanta insistencia Argelia, madre de Leila, a quien conocemos como Amada Libertad, ha hecho una especie de la pietad, ¿no? Es una madre que lleva en hombros a una hija muerta a través de su obra, ¿no? Eh, y hay que ver que detrás de eso hay un impulso de no dejar morir, eh, o no, que la obra de Amada Libertad no caiga en el olvido, porque ese es el triste destino de la poesía y de los poetas, ¿no? Eh, es normal, el olvido es lo natural. Eh, y de vez en cuando el destino, Dios, la vida, cumple un capricho y un poeta pasa a la posteridad, quizás por algún poema. Por ejemplo, hoy recitamos versos que ni siquiera sabemos que pertenecen eh, a un verso y los tomamos como refranes, ¿no? Y en el caso de Amada Libertad, la pregunta concreta es, ¿por qué una edición más? Siempre las ediciones son importantes, siempre ver con nuevos ángulos, eh, nuevas perspectivas, a la luz de más información que tenemos de esa nebulosa eh, del Salvador del año 1979 al año 1991, 1992, ¿no? Con los tratados de Chapultepec, los acuerdos de paz, ¿no? Porque vale decirlo, y aquí debo traer a colación que muchas personas, cuando escribí lo que escribí como nota preliminar a esta edición de la obra selecta de Madre Libertad, que no fue una reproducción, sino un acercamiento un poco más estructurado. Nos sentamos, vimos qué se podía eh, corregir, en el sentido que Amada Libertad escribió los poemas en momentos muy inusuales, por decirlo menos, ¿no? O sea, escribir un poema cuando hay una guerra civil andando y no estás en un escritorio con una computadora, es decir, cuesta todavía más escribir correctamente en términos que puedes pensar. Y qué maravilla de poemas. Entonces, pues la edición creo que valió la pena. Y para finalizar un poco esta respuesta, ¿por qué una nueva edición? Precisamente por eso, porque eh, cualquier enciclopedia a la que uno vaya, todavía el conflicto civil salvadoreño no fue catalogado nunca y no ha sido catalogado nunca como una guerra civil. Y eso es triste, porque fueron hermanos matando a hermanos sin saber por qué. En la mañana eran amigos, hermanos, hermanas, y en la noche eran enemigos. Cuando no tenían conciencia, eran niños. Es lo mismo prácticamente que sucedió en Nicaragua. Eh, y eso hay que decirlo. Por eso, traer a colación la obra llamada Libertad es recordar un pasado
inmediato que afecta todavía el hoy, todavía nos afecta. Esa guerra no nos hemos repuesto de las guerras civiles en El Salvador y en Nicaragua. Hay problemas psicológicos, hay problemas emocionales que todavía no han sido abordados correctamente. Sí, también creo que esas nuevas perspectivas que puede abordar eh, o la nueva luz que se tiene sobre datos de su vida o de su obra o las relecturas que hay, el estudio de poema por poema, como hicimos con Roberto para la selección que estamos ahora presentando. También es importante el hecho de el contexto, ¿no? Como decía, a veces se habla de poesía de la emergencia, poesía eh, que se escribe en circunstancias las menos propicias, digamos así, para escribir o para dedicarse a la literatura. En el caso de Leila Quintana, que nunca estuvo en un taller literario o en una clase acerca de poesía o de la lengua misma, ¿no? No estuvo con esa facilidad de formación, incluso académica. Creo que como comentas también, Roberto, en el prólogo, es la lengua misma que la convoca y que la llama, ¿no? Para escribir y que desde esa emergencia del momento de la guerra civil, ella desboca su amor por el pueblo y también su dolor por las otras personas y a partir de esa emoción o pensamiento, ella crea su obra. Voy a leer aquí un par de comentarios que están llegando. Enviamos saludos, por ejemplo, a Iván Escobar, periodista y escritor salvadoreño. Dice saludos, excelente trabajo. Muchas gracias, Iván. También a la escritora Marta Arias, que saluda. Buenas noches. Donde dice también a Ingrid de la Calle, que saluda desde Cabañas, en El Salvador. Y tenemos un comentario acá de Jesús Martínez, poeta y psiquiatra salvadoreño. Dice, una maravilla el Festival de Poesía Amada Libertad de El Salvador. Un gran trabajo para conservar la memoria de una gran poeta, pero también para elaborar y metabolizar el dolor de una madre por la muerte de su hija. Y con ello, el dolor de muchas madres que han perdido a sus hijos. La poesía alcanza una función terapéutica cuando consuela y nos aferra a la vida cuando nos acerca a otros. Saludos a Alberto, Roberto Carlos y Argelia por esta nueva edición del festival y la palabra. Y Qué desde Perú, maravilla de comentario, el sí, doctor, adelante. perdón, muy acertado, porque en este caso, y duele decirlo, Argelia es simplemente la cara visible de muchas madres que como ya ni Así es. siquiera tienen la posibilidad de llevar una flor a una tumba porque no saben dónde está enterrada su hija, dónde está enterrado su hijo. Y de nuevo, hay más de 70.000 jóvenes, adolescentes que perdieron la vida y ofrendaron su vida sin saber por qué en un conflicto armado que, de nuevo, todavía hay secuelas psicológicas, emocionales, mentales, sociales de toda índole, ¿no? Y la idea, ¿no? De que mencionabas, ¿no? Que la lengua es muy caprichosa. Es decir, el talento, como el espíritu de los evangelios, ¿no? Eh, también es como polvo de hadas, es como una hada madrina que de vez en cuando a su antojo deja caer ese polvito en una persona que que no recordamos en este momento ni queremos saberlo, y basta con estar en San Salvador y vivir un aguacero en San Salvador y estar protegido. Incluso ese aguacero puede ser muy peligroso. Imaginarse, Amada Libertad, componer un poema en las circunstancias más adversas. ¿Dónde conseguí el papel? O sea, muy importante preguntarse eso. ¿Dónde conseguí un bolígrafo? ¿Con quién lograba enviar en papelitos
estrujados los poemas a Argelia, que se convirtió prácticamente en su primera agente, por decirlo así, de cierta manera. O sea, nos hemos preguntado las circunstancias adversas, eh, climáticas, la guerra en sí, las balas, las bombas, y cómo ella en su obra no hay, y eso es la maravilla de Amada Libertad, que ella no entiende por qué está en ese momento, pero lo único que puede hacer en ese trance histórico, lo único que puede hacer es aferrarse a la posibilidad de transmitir a través de lo que nos une a los seres humanos, que es el lenguaje, porque el lenguaje tiene esa posibilidad de transmitir, o sea, tiene un sentido lógico la lengua, pero también tiene un sentido emocional. O sea, ¿cómo me siento hoy? Y ahí es donde viene la técnica, y es donde Amada se deja bañar por el verso. ¿Cómo me siento hoy? Notamos en ella, por ejemplo, que siempre habla de la posibilidad de no tener una relación amorosa como Dios manda, es decir, tener la posibilidad de dar un café en ese entonces, en los 80, ¿no? De ir a una discoteca a bailar como van todos los jóvenes, o de sentarse a soñar y no ver que están matando a sus hermanos, y que ya se ve en lo que es debido llamar una tragedia, ¿no? Entonces, vemos en la obra de Amada eh, que ella no habla, por ejemplo, desde el estrado, como muchos poetas de esa generación en toda Hispanoamérica, que tienen la posibilidad de darle ese valor a la poesía, como hoy la llamamos poesía de denuncia, que no entiendo eso de poesía de denuncia, porque cualquier acto artístico es un acto de rebelión. El Quijote es un acto de denuncia totalmente ante el horror que se vivía, que vivía el caballero, que había perdido todas sus facultades en la corte de Felipe III, ¿no? Ah, y eso se nos olvida que incluso Bretón, que nunca denunció supuestamente problemas sociales, hay una denuncia. Lo que sucede es que pretendemos que la denuncia sea ideológica, o sea, que le hemos quitado la acepción al verbo denunciar, que si uno busca simplemente en el diccionario de la RAE, hay 8 acepciones. Le dejamos la que pertenece al Estado, la que pertenece al estrado, la que pertenece al poeta que habla por la tribu y que está ahí sentado y que yo denuncio y esto y esto y esto y esto. Pensemos, por ejemplo, en Ernesto Cardenal, pensemos, por ejemplo, en Gioconda Belli, pensemos, por ejemplo, en Roque Dalton, pero que yo sepa, y sin ánimos de ofender, simplemente hay que decir las cosas como son. Roque Dalton, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli y otros poetas, artistas, no estaban en una montaña haciendo posta. O sea, no estaban en eso, estaban en un escritorio con aire acondicionado y allí sí se podía pensar muy bien. O sea, ahí es donde viene la maravilla de Amada, porque ella sí, aunque no tenga conciencia o no tuviera conciencia ella de lo que era ser poeta, tenía algo en el fondo que le decía, esto es un verso, porque uno escucha la cadencia, escucha, y por ejemplo, ella no da un arte poética, ella no, nos da su currículum vitae, que ahí nos está diciendo mucho, porque todo poeta quiere dejar su arte poética. Esa es, esa es la prueba de fuego de todo poeta. Ella no deja un arte poética, ella deja un poema que se llama Curriculum Vitae, carrera de la vida. Y hay que leer ese poema para saber la enorme, el desgarro que Leila tiene en ese momento, que su carrera de la vida no es esa maravilla que ponemos hoy, que yo tengo este título y tal, cuando yo no puedo ni siquiera tener un título universitario. Tengo esto y esto. Mi carrera de la vida es una carrera por la vida, no solo la Sí, mía, la de mis hermanos también. sí, lo puedo leer. Ah, sí, claro. El poema Curriculum Vitae. Mi tarjeta de presentación es la lucha. Mi título,
el sacrificio que goteamos en cada canto. No procuro un cartón que dibuje fielmente y en letras de sacrificio un puñado de avaricias desgreñando mi nombre. Tampoco espero un retablo en la pared de la hipocresía, donde una simple y forzada sonrisa pinte mi humillante rostro. Lo que quiero es anunciar mi fatiga, que por la vida espera sacar a flote la aguerrida bandera que encierra la esperanza, y si no puedo librar mi indignación de la serpiente, trenzaré valores, anidaré tempestades para que en ellas muera. Ese es un poema. Ese es un poema porque, primero, ¿por qué es un poema? O sea, yo no tengo la facultad de decir que es un poema y que no, pero tengo el derecho humano de dejarme bañar por esa manera en que ella me transmite su vida. O sea, no tiene títulos profesionales, pero lo que tiene es la posibilidad de dejarnos la esperanza. En esas circunstancias, cualquier persona se envilece, como lo hemos visto, como lo presenciamos día a día. O sea, cualquier persona que pasa por tragedias como la que vivió eh, eh, Amada puede envilecer el corazón. Y sin embargo, ella, a través de la lengua, ennoblece y dice, bueno, que es lo que dice, trenzaré valores y anidaré tempestades para que en ellas muera. Muera. O sea, es importante lo que ella está diciendo. No quiere una simple y forzada sonrisa, que una simple pinte su humillante rostro. Eh, lo que ella está diciendo en ese momento tan terrible, recuerden cómo los escribía, quizás había una tormenta de esas tormentas tropicales centroamericanas, o un calor insoportable, eh, o un tiroteo, o una masacre, porque hubo masacres en El Salvador, por Dios. Que hayamos olvidado la masacre del Mozote, que hayamos olvidado la masacre del Calabozo, que hayamos olvidado el asesinato de los jesuitas, de las hermanas Marinol, o sea, que hemos olvidado masacre tras masacre tras masacre, y hay otras que todavía no han sido registradas. Estamos hablando de miles de personas, Alberto. O sea, Sí. en ese momento y está componiendo un poema que habla de la esperanza. Entonces, aquí nota cómo la poesía está haciendo lo suyo. Estoy arrastrando la idea quevediana. De la vida, nadie me responde. O sea, pero a ella le responde lo que le responde a Quevedo. Lo mismo, o sea, el silencio me da la posibilidad. Y ese silencio es todavía más fuerte en Amada Libertad, porque noten cómo el fragor de las bombas, el fragor de las balas está y ella tiene que encerrarse en un silencio totalmente articulado de manera no ficticia, sino que tiene que llevar a cabo ese artilugio. Hay un ruido terrible, es el ruido de la muerte, pero es el ruido de las bombas, es el ruido de la metralla, es el ruido de la madre que está pariendo aquí quizás, es el ruido de todo un país. Y yo lo tengo que encerrar para poder dar cuenta de esta gran tragedia. ¿Y por qué es una tragedia? Porque estoy más que seguro que como todos los jóvenes centroamericanos o adolescentes de esa época, no eligieron. Y ahí está la tragedia. La tragedia está en que un destino se, se, se impone en un individuo. Y al individuo no le toca más que aceptar ese destino y en lo que desemboca, que generalmente es en tragedia, es decir, en muerte o en desastre total. Sí. Quisiera leer otros poemas para... Este se llama Campesino. El cansancio de tu trillo quiebra la paciencia en mil gritos. La huella que te cobija es una chiltota que vuela rumbo a la geografía de nuestras raíces combativas. Las cicatrices de tus arados
son el recuerdo viviente del germen que el río de sangre del 32 dejó. Ah, Y este que se llama Mis días. Habito en el corazón de la chiltota. Las mañanas rocían las sonrisas del viento. Un desdentado viejo balbucea maldiciones a la aurora porque le ha comido el sol. Camino por los rincones más dolorosos de la humanidad. La serpiente mutila sol a sol el canto del gorrión. Almuerzo, soledades. Ahogo mi sed en el silencio del llanto maternal. Miseria en el vientre del pueblo encuentro. Y finalmente me desnudo el alma para dormir en estrepitosos sustos de bombas y metrallas, donde la noche se llena de lobos y mitos de hombre matan esperanzas. ahí está. Cuando matan la esperanza, ella la construye. Ella la construye a través de la poesía. Es una manera increíble, es su pulsión de vida. Eh, como diría, ¿no? Freud, um, es impresionante cómo a los 18, 19, 21 años, ¿no? Sí. Amada Libertad tenga tanta conciencia de la historia salvadoreña en ese momento. No existían las redes sociales, no existía Wikipedia, no existía la facilidad de Internet. O sea, que eh, hablar de lo que sucedió en el 32, en ese momento, Ujú. o sea, es tener una conciencia histórica. Entonces habría que hacer una incómoda pregunta en este momento. ¿Cuánta conciencia histórica tenemos en este momento? Incluso los que nos dedicamos al oficio de Ujú. la palabra o al oficio de la música. Cuando pensamos que todo lo construimos de cero y Amada nos está diciendo, cuidado, vengo de una corriente de pensamiento y Sí. yo me inserto en el seno de una lengua que está diciendo algo en este momento y que yo simplemente soy un préstamo. O sea, entonces ahí es donde yo insisto, ella no pretendía y ni tenía conciencia de ser poeta, pero tenía conciencia del verso y eso es lo más importante, porque ahora los poetas, desgraciadamente, y hablo aquí de los poetas, puedo hablar de los prosistas o los músicos, ya pensamos en poemarios, ya pensamos en fama, en festivales, dónde voy a ir, pero pensamos en el verso, puedo escribir un buen verso. O sea, eso es muy difícil porque Amada en ese momento, de nuevo, en circunstancias que no nos podemos imaginar, no sé por qué, porque es muy fácil, cómo ella va colocando cada palabra. Es como un oficio de relojero que ella tiene. Noten cómo ella utiliza las oclusivas, es algo muy impresionante en ella. Las oclusivas son las consonantes en donde el aire se corta, ¿no? Noten cómo ella utiliza la M, la P, la T, la K. De vez en cuando le añade una fricativa, el aire se escapa, ¿no? Una consonante alveolar, es la S. Pero eso no se da porque, tuve un rayo allí en medio de las bombas y todo eso que me iluminó. No, no. Ella está escogiendo en ese momento cuál es la palabra, incluso no la palabra, cuál es la consonante que más me sirve en ese momento, eso se llama técnica, para transmitir este mensaje de dolor y que ese dolor no me amargue la vida y que se vuelva esperanza. Hay una cosa en Amada, siempre está hablando ella del paisaje salvadoreño, Sí. de los animales, de la vegetación. Ella la vio, ella la vio. Ríos, Ríos, ajá, siempre, siempre, sí. animalitos, mamíferos. Ajá. Árboles, específicamente de árboles, plantas, eso es maravilloso, o sea, plantar un árbol, o sea, ella tenía conciencia de todo eso, o sea, yo quizás estoy muerta por dentro, me mataron ideológicamente, es decir, la ideología se me impuso, eh, pero lo que no me van a permitir es que yo no le preste atención a un colibrí, a un guardabarranco, porque ella nombra el guardabarranco. Sí. No, toda la vegetación amada hasta para eso, para hacer un estudio de la
de la fauna y la flora salvadoreña de los 80, cosa que, cuidado, ya la hemos perdido y la estamos perdiendo porque seguimos construyendo edificios y plantando menos árboles. Así es. Gracias, Roberto. Voy a leer algunos comentarios que están llegando a través de Facebook. Saludos para el poeta peruano Oscar Limache, que nos envía saludos desde el Perú. A Hernández Bosco, también que nos envía saludos. Ingrid de Lacayo comenta, qué linda, amada libertad, nos dejó sus más profundos pensamientos y sus vivencias. Roberto Ramírez comenta, felicitaciones, este festival es único y no solo es un homenaje a Leila como poeta combatiente, sino también a Argelia, y desde luego lo es, su madre. Además, un aporte a la memoria colectiva de este pueblo. Este festival será en el futuro todo un referente en la historia de la poética nacional. Saludos. Bueno, ojalá que sí sea, Roberto. Muchas gracias por las palabras y el apoyo. La poeta salvadoreña Aide Valencia Ortiz comenta, saludos Alberto y Roberto Carlos, felicitaciones por desarrollar el festival, por difundir la voz de Leila, un libro de ella es el mejor homenaje. Gracias Aide, de hecho estuvo Aide ese día en la Universidad de El Salvador en su lectura y también mañana va a leer su poesía en la Universidad Tecnológica. Ya vamos a Qué dar maravilla, el nombre para que vayan. qué Comenta maravilla. sí, Marta Arias comenta, admirable la conciencia de la realidad y la historia de la poeta. Jesús Martínez comenta también, se percibe en su obra que Amada Libertad presintió su muerte en el día del eclipse, como ocurrió con otros poetas como César Vallejo. Y pregunta, ¿qué opinan de esa sensibilidad particular de los poetas? De la sensibilidad. Sí. Ah, bueno, hay que recordar a Darío, ¿no? Cuando dice sentimental, no recuerdo el verso total, el de yo soy aquel que nomás decía, ¿no? Ujú. Un alma, no sé cuánto habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva, ¿no? Sensitiva. Sentimental, sensible, sensitiva. Toda persona abocada al arte es una persona que tiene un nivel de hiperestesia, es decir, que tiene tiene las emociones a flor de piel. Y eso también lo tendemos a olvidar eh, eh, precisamente por el asunto de la fama. La fama y el arte no son equiparables ni tienen por qué ir juntos. O sea, es decir, por ejemplo, no es lo mismo un cantante que un cantador. Jamás, nunca. Un cantador lo hace por necesidad. Un cantante quizás lo pueda hacer por fama. No es lo mismo un poeta que un versificador. O sea, no es lo mismo, no son lo mismo, ¿no? Entonces, en el momento en que nos damos cuenta que simplemente tenemos una conciencia y que esa misma conciencia activa, exacerba los sentidos para percibir quizás cosas que la gente que no tiene esa, y que no hay que juzgarla, por supuesto, porque no todos yo creo que tenemos demasiados poetas en el mundo y que los artistas somos demasiados ya, porque el artista siempre tiene que ser como ese decorado fino en el pastel, ¿no? O sea, sí necesitamos médicos, necesitamos, es decir, lo que necesitamos es gente que lea eh, poesía, porque hay una demanda espantosa en cuántos quieren escribir poesía, o cuántos quieren ser cantantes, o cuántos quieren ser músicos, y no hay tanta demanda en cuántos queremos escuchar, por ejemplo, o seguimos escuchando a grandes cantadores, por ejemplo, Lola Flores en España, o incluso hoy en este momento Guardabarranco, por su tema ¿no? Ecológico. Ah, pero hay artistas que llenan estadios y que quizás no tienen esa sensibilidad. Entonces, lo que dice Aide es muy importante, o sea, honrar a Amada Libertad y lo que el público está diciendo a través de un festival es honrar la memoria del Salvador, es honrar a través de Amada y darnos cuenta que ese aprendizaje que podemos llevarnos y que alguien ha comentado, ¿no? Vallejo reciente su muerte también
Amada lo hace en el día del eclipse. Vallejo habla, voy a hablar de la esperanza. Y nos da, hoy no sufro como César Vallejo tal y tal y tal. No, no, hoy solamente sufro. Amada también habla de la esperanza, pero es una esperanza más palpable. Es decir, yo no quizás no esté aquí, pero va a estar ese colibrí, va a estar va a estar esa energía que llamamos amor. Sí, voy a dar lectura a un par de comentarios más y luego voy a leer un par de poemas. También dice Ingrid de Lacayo, es muy importante lo que nos comparte Roberto, porque nadie puede robarnos nuestra conciencia, no importa cuánto quieran hacer. Carlos Godoy, poeta salvadoreño, comenta: saludos, amada siempre en la memoria. Jorge Aguilar, poeta también de Salvador, comenta: yo no escribía todavía cuando conocí a Elena. Elena era el nombre de combate de Leila Quintana. Pero estar en medio de tanta muerte y sufrimiento, había mucho de qué hablar y ella supo aprovechar el contexto con su poder de observación. Pero lo que más admiraba de ella es que siempre andaba con su sonrisa y su cabello suelto. Leila, al igual que Jaime Núñez, me hablaron de los hechos que venían como presintiendo su muerte. Cada uno escribió un poema sobre esto. Gracias, Jorge, por el comentario. Este poema se llama Lo que he perdido. He perdido todo lo que ya no tengo, todo aquello que un día me negué, ese minuto que incendié, la tarde que sacrifiqué, el recuerdo, relámpagos en mi oscuridad que anestesié. Las lluvias que juntos replegamos y que hoy incineré. Todo aquel manantial de palabras y sonrisas que hoy soborno y encarcelo tras mi muerte. He perdido aún más de lo que he podido ganarle a mi suerte. Cuando sea viento, cuando sea viento, posaré en tu aurora y dispararé calores para que respires tranquilidades, porque tu silueta enmarca mi vientre en la infalible guerra. Si se ajan tus pasos al caminar, no dudes en volar hasta mi sable, porque ahí dividiré mi escarcha y surciré tu canto al mío, para bregar en un pincel guerra todo el amor que en la lucha no se engendra. Y este que se llama Eclipse, Eclipse 1. Se unió el huracán, remolino de mi cuerpo, fragua mensajera, barca de mi amor, con el hielo, nevera de mi calor, cesárea en mi vanguardia, taparrabos de mi voz. Nació una oscuridad en mi amanecer. Y ahora, ¿dónde deposito estos huesos? Estuvimos ayer, creo que lo comenté, en la casa de Argelia, con los poetas que están presentes justamente estos días de esta semana para el 12 Festival, para que la conozcan y vean su energía, y es imparable, y que también es importante el hecho de reconocer toda la labor que ella ha realizado por su hija. Creo que en ese sentido se emparentan a hacer una labor para otra, ¿no? Para otros, para otras personas. Igual que la obra de Leila Testimoni. Siempre es indudable el hacer preguntas a Argelia, ¿no? Para saber cómo fue que se dio cuenta de la muerte. Eh, por ejemplo, lo de la exhumación del cuerpo ya luego de que se firma el acuerdo de paz. Como si contó ayer, y eso yo no lo sabía, que como cuando ella cayó en combate, ella pues cayó junto a alguien más, ¿no? Y los enterraron ahí a la rápida, ¿no? Para que quedaran ocultos.
y que como nadie más, cuando fueron a exhumar los cuerpos, nadie más reclamó, digamos, otros restos. Entonces dijo ella, Argelia, pónganlos con mi hija. Sí, hay un hermanamiento ahí. Sí, hay una especie de dolor colectivo que no importa si es el hijo de otra madre, todas son una pieta en ese momento. Ah, de nuevo, alguien comentaba, perdón, que no recuerdo el nombre, alguien comentaba que en ese momento Amada Libertad está transmitiendo de viva voz un sentimiento. Y es lo que yo me pregunto, o sea, ¿cómo en los años 80, en circunstancias, yo fui niño en los 80, ¿no? ¿Cómo en esas circunstancias nos comunicábamos más que nos comunicamos ahora, que tenemos más posibilidades de comunicarnos? Pero la comunicación cada vez se vuelve menos efectiva y sobre todo afectiva. Eh, es decir, todos queremos escuchar la mejor versión de la otra persona porque le tenemos miedo al dolor. En esa época no, en esa época no, porque en un momento tan crucial como una guerra civil, lo natural en el ser humano es regresar a la tribu, aunque por ahí existan ideologías que separen y todo lo demás, porque esas son buenísimas las ideologías, porque todavía existen, porque todavía pensamos que Amada Libertad es una poeta panfletaria y todo lo demás, para nada, ¿eh? Para nada. Para nada, no es una ideóloga ella. Ella es simplemente, de nuevo, un préstamo de la lengua. Eh, y ella se deja llevar por el bamboleo de lo que la lengua le permite decir en ese momento y en una sociedad que necesita escuchar eso. Habría que preguntarnos en este momento, de nuevo, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué otra edición de la obra de Amada Libertad? Nunca es suficiente, siempre hay nuevos ojos para ver qué nos puede decir. A mí me dijo algo como nicaragüense que casi no vivió en Nicaragua y que vi, ¿no? Los horrores de la guerra, eh, pero tenía el arte, en mi familia existía el arte, y en Amada Libertad supongo que también, que eso era algo cotidiano, porque si en los poemas ella habla, eh, hay también eso, ciertas evocaciones de épocas que ella no vivió y que las recuerda, normalmente quiere decir que ella había una madre, que había una familia, que había una Bueno, estructura que ya hemos roto, profesora de... eh, ¿sí? Que transmite ese conocimiento, pero transmitimos ahora o tomamos la responsabilidad de que si no nos transmiten, investiguemos. Franca y sencillamente, hay que decirlo de esa manera. Qué buen poeta o qué buen artista puedo ser yo si no miro la tradición que hay detrás, si no veo, por ejemplo, qué se ha dicho, porque no hay nada nuevo, son reformulaciones las que hacemos. Entonces, regresar a esa poesía que hoy quizás pareciera panfletaria, quizás en algún momento, y eso es otra tragedia, ¿no? De catalogar a Amada como una guerrillera, por decirlo así. Simplemente es una niña que se vio en una encrucijada, como nos vimos muchos, o se vieron muchos, ¿no? En ese momento tan traumático. Y ese se convierte en una voz de esperanza. O sea, es prácticamente un Quijote a la inversa. ¿Por qué? Porque en vez de ir con la lanza eh, no desenvainada, ¿no? Ella va con la lanza en ristre y ella va dando amor a través de su poesía. Entonces, por eso, precisamente, ¿por qué? Porque en un momento de que en el corazón se puede envilecer, que la conciencia se puede nublar, ella opta por lo que eso. Qué maravilla de decisión en ese momento. Y esa es una decisión totalmente vital para un artista, porque el arte no es propagandístico, el arte es un acto de salvación.
Es un acto de salvación para uno mismo y para crear una especie de puente para aquel o aquella muchacha. Y noten cómo Amada no está pensando en ella, está pensando en el niño que está por nacer. Esa es la maravilla de Amada, está pensando en la flor que no ha reverberado todavía. Ella está pensando qué puedo dejar yo, qué camino puedo dejar yo. No me interesan las balas, me interesa qué amor puedo dejar en un país que se está desbaratando y no sabemos ni siquiera por qué. ¿Cuántos podemos pasar esa prueba hoy en 2025? Sí, aquí nos comenta también Jorge Aguilar, que comentaba sobre lo que admiraba de Leila y de Jaime Núñez, ¿no? Dice, era Chuck un artillero quien cayó junto a ella, ¿no? En ese momento en la emboscada que les tiende. Dice, recuerdo que él era de origen nicaragüense, decía, y que su nombre, dice Godoy, su nombre era Rafael Antonio Pérez, y el seudónimo de combate era Chuck. Entonces, y cayó junto con Leila en ese. Voy a comenzar con los anuncios, ¿no? El día viernes, dentro del marco del Festival de Poesía Amada Libertad, se va a presentar este libro. Aquí estamos lanzándolo junto con Roberto Carlos de manera física y también digital, la compra digital, es decir, que se puede adquirir también a través de Amazon en muchos países y que se los envíen a su casa a través del sistema de impresión que tiene Amazon. Y este viernes 7 de noviembre a las 5:30 de la tarde se va a presentar el libro junto con la mamá de Leila, con Argelia Marcel, en el Centro de Formación Continua de la UCA, que está en la Plaza Sojo Cascadas. La entrada es gratis siempre para todo el público, como todos los eventos del festival. Y es entrada gratuita para todas las personas que quieran acercarse a Soho Cascadas el día viernes 7 a las 5:30 de la tarde para presentación del libro Dentro de la Voz de Amada Libertad. No sé si puedo hacer una acotación, Adelante. Alberto. Eh, Nos olvidamos que Centroamérica, como pensaba Rubén Darío, no tanto como pensaba Morazán, sino como pensaba Rubén Darío, somos una nación. Es decir, tenemos rasgos comunes. O sea, no solo la lengua, sino también la vegetación, muchísimas cosas. Y eso es, por definición, lo que es una nación, ¿no? Y pensamos que lo que sucede o lo que sucedió o lo que sucedió en El Salvador o lo que sucede en Salvador no impacta a un nicaragüense o a un guatemalteco o a un hondureño. Nuestra realidad es la misma, ¿no? Y ver, por ejemplo, cómo en ese momento, en los 80, se están creando vacas sagradas que hablan desde ese día triunfalista de que esta revolución y tal, tanto de un bando como del otro, hablan de una especie, por decirlo de una manera, de Carlos Martínez Rivas, una insurrección, ¿no? Pero no solitaria, es una insurrección chillona. Es una insurrección que va diciendo, es que esto es, hay que pelear por la patria, hay que luchar por la patria, por un mundo mejor y todo lo demás, y se erigen vacas sagradas en ese momento, y que todos pasan a la posteridad supuestamente, y cuántos de ellos recordamos ahora, excepto que aparecían en cámaras, que aparecían en periódicos y todo lo demás, que eso es totalmente efímero. Y tenemos a una adolescente, a una chica que no piensa en eso y sin embargo deja un mensaje totalmente bello, porque es esperanzador, pero no se erige dentro es su voz, ¿no? Dentro de la voz, no afuera con el megáfono en mano, o sea, no pasarán, qué sé yo, eh, un salmo o vendrá el combate, amor y de esa naturaleza. O sea,
Se erigen vacas sagradas en los 80 y todavía las endiosamos. En El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en todas partes. ¿Y qué han hecho esas vacas sagradas? Porque aquí hay que cuestionarlo todo. Hay que autocuestionarnos a nosotros mismos también, porque también somos parte de esa herencia, de pensar que el arte nos va a dar un estrado, que el arte nos va a dar la posibilidad del megáfono y decir la verdad que todos queremos decir. Pero esa verdad va acompañada quizás de un ego ahí que se cuela subrepticiamente. Y ahí es donde el ego, vemos que en Amada Libertad no hay ego para nada. No hay, es ella, es el amor, es la esperanza. ¿No te parece, Alberto? Es una maravilla. Sí, No es un gran triunfo como madre para Argelia haber engendrado y haber criado sobre todo a una hija que se fue en las circunstancias más horrendas, con esperanza, con la rama de olivo, pero no esa rama de olivo de acero, como ya dice Joaquín Paso, sino como una rama de olivo que dice, hay que sembrar la esperanza, hay que sembrarla, aunque el mundo se esté cayendo, aunque yo no entienda por qué estoy luchando, aunque yo no entienda por qué no puedo ir al café, por qué no puedo ir a ver una película, por qué no puedo tener un novio, por qué, no puedo, por qué tengo que verme en esto. Voy a sembrar una esperanza. Y esa es precisamente la maravilla de Amada Libertad. sí, yo coincido y también el hecho de, como decía, de más allá de hablar de ella o a través de ella, también da voz a otras mujeres, a otros hombres, a otras personas en general, y que cómo se mezcla, digamos, en su poesía todas las facetas, por así decirlo, que ella vive como mujer, ¿no? Una mujer muy joven y que ya sea hija, sea novia, sea hermana, sea compañera de trabajo, sea o compañera de estudios, combatiente, eh, poeta, ¿no? Toda esta amalgama de momentos que la persona tiene, ella se despoja, pero habla para otros o habla de otros en su poesía y que el testimonio que deja es esa de la esperanza, de la comunidad que va a crecer y del amor que están engendrando desde la lucha para que la luz se asome, ¿no? Por un rayito de sol que en el balcón asoma, esa es la esperanza que mantiene viva la poesía de Leila. Nos Esa es la comenta, gran sí, libertad. sí, Es la gran libertad porque pensamos, no, que al escribir un poema eh, estamos brindando una luz, una esperanza. Pues quizás lo hacemos inconscientemente, pero en el caso de Leila, en el caso de Amada, el ego ahí está silenciado completamente. Y eso es muy difícil para un artista. Silenciar el ego para un artista en eso es maravilloso. Y claro, en las circunstancias más adversas es cuando el mejor arte surge. El arte en el teatro, en el escritorio. No, ¿por qué Cervantes es capaz de componer el Quijote a lomo de mula, con una mano inutilizada, cobrando impuestos, sin comer? Porque aunque hay gente que dice que Cervantes pues sí tenía dinero, no hay todavía prueba de eso. Hay que ver lo que se sacrificaba Sor Juana, hay que ver lo que, por ejemplo, una poeta hoy olvidada, Rosario Castellanos en México, que nadie quiere leer porque es un feminismo que incomoda, ¿no? O sea, porque para mí más feminismo que otra beta llamada libertad, el erotismo, que eso prácticamente nadie pasa la prueba. En la poesía erótica es muy difícil, casi nadie pasa la prueba y hay que ver los poemas de Amada Libertad, la beta erótica, cómo ella la maneja sumamente bien, porque el erotismo necesita de muchas piruetas para no caer en la pornografía y en lo vulgar. Esa es otra beta llamada libertad. Cómo ella logra esa maravilla de poemas y versos eróticos en momentos en que pensar en eso, pues estoy salvando la vida o tengo que cuidar mi sí, vida. sí, es como este pequeño poema, ¿no? Que Leila escribe y cita a Goethe,
Sí, O sea, sí. ya se queda como en la contemplación, ¿no? A ver si le encuentro por acá, pero sí, eso de ella le da vuelta, ¿no? A los versos de Goethe. Ella se dice cosas como que sigue instante, eres tan hermoso. Como que, Sí, o no, no, Goethe dice detente instante, eres tan hermoso. sí, sí, sí. Y dice ella, sigue instante, porque si no, me mata. Sí, o también podemos verlo desde el ángulo de Sor Juana, detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. O sea, ella no, sigue andando, sigue caminando, sigue en este peregrinar, sigue en esta salida quijotesca. Para mí, Amada Libertad es un Quijote con faldas. De nuevo, porque no saca la ametralladora, no saca la lanza, la mantiene en ristre. No hay odio en ella. No hay un odio en ella y eso es solo el arte lo puede hacer, porque como dijo Rubén Darío, y perdón, aquí del modernismo, todavía somos modernistas, como todavía somos románticos, porque estamos en las mismas prácticamente encrucijadas que los románticos y los modernistas. Ser sincero es ser potente, pero cuando dice el arte puro, como Cristo exclama, ego sum lux et veritas et vita, y cómo termina Darío, su poema confesional, es prácticamente lo que hace Amada Libertad. Pasó una, pasó una flecha, pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que usó un violento, la piedra de la onda fue a la onda y la flecha del odio fue hacia el viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte y hacia Belén la La caravana cara. pasa. Este es unos poemas de una serie que se llama Locuras y Garabatos. Voy a leer dos fragmentos. 4. Me deslicé en las pinzas de tus pasos. Inauguré el día bajo tu espalda. Indiscutiblemente sos un puño de acero azúcar por el que cobijo mi nariz y sueño. Anoche floreció un poquito de amanecer y lo guardé bajo mi cabellera para cuando estremezcamos la noche, se nos desnude la cordura y te quites un ojo y me quites el vientre y ojivientres se vuelvan alarido y lluevan y lluevan. 5. Aún no me decido por dónde comenzar, si por tu ombligo o por tu bondad. Bueno, empezaré por besarte, lo demás lo deciden las manos. 7. Yo vengo a ofrecer mi sangre, a rociar la cucharada apedrada, esparciéndola en cada frente marchita. Yo vengo a desatar frustraciones y a dejar crecer los sueños bajo viento y marea. Yo vengo arrebatando sustos, asesinando oscuridades, repartiendo valores. Yo vengo a quedarme. ¿Sí? Es una maravilla, hay ecos de todo ahí. Otra cosa y perdón por seguir en esto, porque Sí, podemos hablar adelante. de más libertad todo el tiempo, la beta surrealista, o sea, un poema surrealista en los años 80, o sea, ya cuando el surrealismo prácticamente, ¿quién puede componer? Hay versos surrealistas que uno dice, pues esta chica sí que sí fue entrenada en la poesía, porque cómo ella crea ella descoyunta el sentido para poder crear un sentido todavía superior, y eso también es muy difícil. Esa prueba no la pasan la mayoría de los poetas de ese entonces y de ahora. O sea, poder componer un poema al estilo surrealista como ella lo hace es muy difícil. Entonces ahí es donde yo me maravillo. Ella es un fenómeno en el sentido de cómo la lengua es capaz de hacer lo que tiene que hacer sin Leila haber estudiado literatura, pero de nuevo, aquí hay que aplaudir a Argelia, porque eso no se dio solo. En casa tenía que, eh, estoy seguro que en casa de Argelia se hablaba de literatura, de música y todo lo demás. Eso es
maravilloso. Da para muchos temas, Amada Libertad. Así es, y seguiremos, y seguiremos. Voy a leer algunos comentarios que están por acá llegando. Lidia Ocampo comenta cuánta conciencia en una mujer tan joven, tanta convicción, sensibilidad y fortaleza, al igual que su madre. Gracias a ustedes por permitirnos conocer su poesía y a su madre por resguardarla. Roberto Ramírez dice, a Leila lo que la hace poeta es el hecho de que nunca pretendió ser. Fue una combatiente que también utilizó la palabra como arma. Esto le dio libertad. Ingrid de la Cayo dice, gracias por compartir, Roberto Carlos y Alberto. Buenas noches. Gracias, Ingrid, por estar acá pendiente. Bueno, esta actividad de presentación o lanzamiento virtual con Roberto Carlos a través de la página de Anonimato Ediciones, pues es parte del Festival de Poesía Amada Libertad. Estamos, como dije al principio, en el ombligo de las actividades del festival. Comenzamos el día lunes 3 y terminamos el día sábado 8. Y desde Usulután estoy yo, por ejemplo, con algunos poetas que andan por acá, otros andan en Santa Ana y otros están ahora mismo leyendo en Cojutepeque. Y mañana van para Hilo Vasco, seguimos en Usulután, en Mercedes Umaña y Santa Ana. Entonces andamos entre actividades y de vuelta también en San Salvador para los últimos días del festival de este año. Roberto, te quiero agradecer por ser tan generoso y también por tu conocimiento y por tu ojo y por tu luz sobre la obra de Leila Quintana, Amada Libertad, que a través de este nuevo libro se entrega a los lectores, ya sea digitalmente, la compra vía Amazon o también en El Salvador puede ser adquirida con nosotros a través de la página o de las redes de Anonimato o conmigo, ¿verdad? Si quieren hacerlo más directamente. Y estará pronto disponible en la librería Clásicos Roxil, que ya están, como el libro está nuevo, ¿verdad? Que salió estos días, pues aún no hemos colocado en estantes, digámoslo así, pero ya estará pronto disponible en algunos espacios. Yo solo Roberto. quiero terminar con algo, Alberto, agradecerte por haberme presentado, porque yo no hubiese conocido la obra de Amada Libertad si no es a través del festival y a través de tu incansable labor. Eh, y hay que recordar, por ejemplo, lo que T.S. Eliot dijo ante el féretro de Ezra Pound a manera de responso. Léanlo. Yo les pido a los participantes del festival a manera de súplica y a los que posiblemente se vayan a acercar ante una poeta muy, muy fina y una mujer que fue toda luz, toda esperanza. Léanla. Gracias. Gracias, Roberto. También quiero agradecer a quienes han estado siguiendo la transmisión en las páginas donde está saliendo, a quienes han dejado sus comentarios, y también para quienes lo harán en el futuro, digamos, cuando ya esté el video disponible en las redes, para que se siga difundiendo este mensaje, ese lanzamiento del libro. También agradecemos pues a los poetas que han sido parte de las actividades del festival por 12 años, ¿verdad? Y que de alguna manera también son cuerpo y que muchos de ellos y ellas se llevan la palabra de Leila a sus países. Algunos han hecho muestras poéticas, han hecho canciones, la han traducido, han hecho artículos. Entonces también creo que esa comunidad que se va tejiendo a través del festival va creciendo y que la voz de Leila está llegando a más personas. Y como festival mismo buscamos el acercamiento a las comunidades en diferentes ciudades, pueblos, cantones,
donde se pueda, según las circunstancias o el presupuesto, para poder llegar a más personas y que también desde la palabra de Argelia Marcelli, que está muy agradecida con el equipo editorial de Anonimato por la consideración y por la publicación de este nuevo libro. Gracias, Roberto. Gracias, Argelia, gracias a ti, gracias a Santiago, gracias a la doctora Mondragón y a todas las personas que pertenecen al Consejo Editorial de Anonimato Ediciones. Bueno, como último anuncio, les invito a que nos sigan también en las redes del Festival de Poesía como @festivalamada, @festivalamada, tanto en Facebook, en Instagram y también en X, ¿no? En Twitter, para que se enteren de las actividades que ya se realizaron, porque ya hay por ahí videos, fotos de las actividades que ya se realizaron y también las que faltan en estos últimos días de jueves y viernes del festival, para que puedan asistir o también puedan invitar a alguien más o sugerir a alguien que vaya a las actividades, ¿verdad? Entonces quedamos invitadas a leer esta nueva selección poética de Leila Patricia Quintana Marcelli, Amada Libertad, una poeta salvadoreña que a través de su legado poético nos sigue hablando y seguirá convocando y confiamos en ella. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.